El allanamiento sucedió esta semana que pasó, pero durante el fin de semana se fueron conociendo más detalles. Y el primer dato importante de este, que yo creo que debe ser el mayor escándalo judicial con dinero de los planes sociales y de los movimientos sociales, es que nadie lo desmiente. ¿Sí? Porque había poca información desde el lado de la justicia. Se supo que había habido un allanamiento donde a una tesorera de la corriente clasista y combativa, llamada Andrea Gutiérrez, le encontraron $50.000, que en otro de los allanamientos, fueron en total 20 y pico de allanamientos, le encontraron 8 millones de pesos, mucho dinero, ¿sí? En total, si uno pasa el dólar a dólar blue, da como 23 millones de mangos. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿era realmente una tesorera de la corriente clasista y combativa, de los chinos, como se los conoce? Ahora les voy a contar por qué se los llama los chinos, a los de la corriente clasista y combativa, uno de los movimientos sociales que es oficialista, que está dentro del apoyo a Alberto Fernández. Bueno, sí, era verdad. La tesorera era la tesorera, los allanamientos eran de lugares y referentes de la corriente clasista y combativa, y la incomodidad empezó a sentirse no en el gobierno, porque en el Ministerio de Desarrollo Social dicen, miren, nosotros, esto no es nuestro problema. Nosotros liquidamos bien el dinero y lo que hagan los movimientos sociales con ese dinero, ya sea quitándoselo a la gente o ya sea malvendiendo o desviando los alimentos, es cosa de ellos. A nosotros no nos afecta. Sin embargo, hubo un episodio incómodo, incomprensible en todo caso, porque el presidente Alberto Fernández se juntó con dirigentes de la corriente clasista y combativa y dijo que él no avalaba la persecución judicial a los movimientos sociales. Pero el allanamiento existió y yo ahora les voy a contar más detalles de lo que se está diciendo dentro del gobierno y en las propias fuentes judiciales. Lo primero que uno tiene que tener en cuenta de todo esto es que es verdad. ¿Sí? Que no es que la señora allanada era en verdad una narco y que... No, era una tesorera de la corriente clasista y combativa. ¿Qué hace una tesorera de la corriente clasista y combativa con $50.000 billete sobre billete? La explicación que dieron desde dieron en off los voceros de la corriente clasista y combativa, que tiene un diputado, que es Juan Carlos Alderete, dijeron que eran, escuchen bien, los ahorros de toda la vida de una compañera. Raro, hoy por hoy, con la inseguridad, una persona viva que se mueve en el mundo de la política sabe que hay mucho más riesgo dejando $50.000 en su casa que llevándolos a una caja de seguridad o poniéndolos en un banco. En verdad, el dinero que da el Estado para las corrientes, para los movimientos sociales, es dinero en blanco. Y si ellos lo tienen algún uso de ese dinero, porque uno puede entender que para movilizar los micros, para hacer actividad política necesitan dinero en efectivo. No hay que ser ingenuo, pero ese dinero tiene que estar en blanco. Y si es dinero, tiene que estar bancarizado. ¿Por qué no estaba bancarizado ese dinero? Porque no pueden explicar de dónde sale. ¿Sí? Los 8 millones de pesos que encontraron en otro de los allanamientos, dijeron, no, son aportes voluntarios. Y ahí es donde viene la parte donde uno consulta a las fuentes de los movimientos sociales y del propio gobierno y te dicen, y bueno, es la plata que cobran por los planes. Y volvemos varios pasos atrás a un mecanismo que nosotros ya denunciamos varias veces aquí en GPS, y es que las organizaciones sociales, a veces más piratas, otras menos piratas, pero siempre se quedan con una parte del dinero que debería ir a los más pobres. Y así se van convirtiendo en una especie de aparato extorsivo que cuanto más dinero recibe, más dinero pide. La manera en que esta plata está clientelizada, si es que existe la palabra, tiene que ver con lo que se llama las bajadas de alimentos y con los planes potenciar trabajo. Las bajadas de alimentos porque van a los comedores, pero siempre aparece un intermediario. ¿Sí? Y a partir de ahí todo eso entra en una arena pantanosa donde efectivamente hay comedores que utilizan bien los alimentos y otros que
utilizan una parte de esos alimentos y otra la revenden, como nosotros les hemos contado aquí también, a través de cámaras ocultas. Y del otro punto son los planes sociales, los planes de potenciar trabajo, que están gestionados por lo que se llaman las unidades de gestión. En el caso de la corriente clasista y combativa, que insisto, se les llama los chinos, ¿sí? Y integran los movimientos sociales que apoyan al gobierno, más o menos deben estar gestionando 100.000 planes potenciar trabajo. Lo que me dicen a mí es que lo que ellos se quedan por cada uno de los planes hoy por hoy están en 22 lucas más o menos, se quedan con 1.000 pesos. Hay otras organizaciones que se quedan más, que se quedan con 4.000. Esto es lo que incluso admitieron desde el Polo Obrero. Recuerden que los dirigentes del Polo Obrero admitieron que ellos le cobraban a la gente que cobra los planes una especie de, ¿cómo decirlo?, aporte voluntario. Hay que ver si ese aporte es voluntario. ¿Puede realmente la gente que está en una situación de cuasi indigencia y que recibe esas 22 lucas dar 1, 2, 3, 4 lucas de aporte voluntario, o los terminan apretando para que si no van a las marchas le quitan el plan? Porque ellos son los que son unidades de gestión de los planes. Esto es lo que sobrevuela en el ambiente y que fue denunciado por la propia Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Recuerden que esa fue una de las cosas que dijo Cristina en su momento, ¿sí? Y que fue la que desató, de alguna manera, este festival de análisis y de críticas a lo que están haciendo los movimientos sociales. Ahora yo les voy a hacer recordar la frase de Cristina para que tengan en cuenta que a partir de la frase de Cristina se produjo un movimiento de pinzas. Escuchen lo que dijo Cristina y ahora les explico lo del movimiento de pinzas. Digo que el Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas. Pero es el Estado el que debe tener, así como el Estado tiene el monopolio de la fuerza, o se le ocurre a alguien que podemos tercerizar la policía no, el Estado debe recuperar ese rol y transparentar frente a la opinión pública todo esto, porque a mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. Eso no es peronismo. El peronismo es laburo, trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja. No, y sobre todo las mujeres, que son las más explotadas. Que el Estado recupere en nombre de los que nos dieron vida, en nombre de Perón y de Evita. Si Evita los viera, mamita. Esa frase de si Evita los viera fue tomada como una alusión al movimiento Evita, uno de los principales sostenes del gobierno de Alberto Fernández, pero queda a interpretación. Lo que no queda a interpretación es la gestión que hace Cristina, pero que antes habían pedido los gobernadores para que los planes sociales vuelvan a ser ejecutados por gobernadores y por intendentes y se termine esta gestión que hacen los movimientos sociales. Cuando digo gestión son los que manejan las listas, las altas y las bajas. O sea, le dicen al Ministerio de Desarrollo Social, nosotros tenemos 100 personas en nuestros comedores que necesitan un plan potenciar trabajo y después, si manejan las altas, también manejan las bajas. Las personas no van a la marcha, no trabajan o no militan como ellos quieren y le dicen, no, ¿sabe qué? Vas a tener problemas. Este es el mecanismo real. Ahora bien, el problema, ya lo había contado, el primero que contó que esto cambió durante el gobierno de Macri fue Sergio Berni. Sergio Berni, recuerden, antes de hacerse famoso como viceministro de Seguridad Nacional, andando en los helicópteros y ahora como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, trabajó mucho tiempo en el Ministerio de Desarrollo Social y él fue el primero que dijo, ojo, Macri le dio la gestión de los planes sociales a los movimientos sociales para que no rompieran los huevos en la calle, para que no hicieran manifestaciones todo el tiempo. Y así eso les dio mucho poder a los movimientos sociales porque se convirtieron en un aparato por afuera de los sindicatos y por afuera de los partidos políticos que tenía poder de movilización y poder de presión en las calles. Cuando vino Alberto Fernández, varios de esos movimientos sociales pasaron a apoyar a Alberto Fernández, pero se quedaron con la gestión de los planes sociales. Y vaya detalle, uno de los dirigentes sociales, Emilio Pérsico, es el que firma los planes de potenciar trabajo. Ahí, muchachos, políticamente me parece que hay una contradicción. Uno puede estar de los dos lados del mostrador. Pero bueno, sigue ahí Emilio Pérsico en el gobierno y sigue firmando las altas de los planes de potencia de trabajo, que ahora, dicho sea de paso,
El ministro Juan Zabaleta, que está por encima de Pérsico, dijo, bueno, basta de alta del potencial trabajo, y eso generó la bronca de buena parte de los movimientos piqueteros opositores, los de Unidad Piquetera, los del Polo Obrero. Pero fue Macri el que dio esta posibilidad de gestionar los planes a los movimientos sociales. En el final del macrismo, la ministra Carolina Stanley, gran amiga de los dirigentes de los movimientos sociales, porque era la que les daba los planes, y que ahora están denunciados por una parte de los movimientos sociales, que dicen, bueno, Macri compró paz en la calle dándole la gestión de los planes sociales a los piqueteros. La propia Carolina Stanley denuncia en un juzgado de San Martín, el juzgado de la doctora Alicia Vence, que había sido, pequeño detalle, secretaria letrada del juez Bonadío, o sea, del gran juez que mal instruyó las causas contra el kirchnerismo. Buena parte de esas causas se terminaron cayendo porque estaban flojas de papeles y de pericias. Esa misma jueza es la que ahora instruyó la causa contra la corriente clasista y combativa. Pero más allá de que la jueza tenga, o sea, una inspiración, digamos, si se quiere, opositora, lo cierto es que los allanamientos encontraron la plata y encontraron los dólares. Por eso, ahora se ve que la cuestión es más complicada de lo que parece, y este fin de semana nadie la desmintió. El presidente Alberto Fernández, creo que tengo por ahí la foto de Alberto Fernández, cómo recibe a los dirigentes de la corriente clasista y combativa diciéndoles, no somos nosotros, no es que Cristina pidió y ahora el gobierno hizo una denuncia, esta denuncia venía de antes, no somos nosotros los que estamos denunciando esto. Los muchachos de la corriente clasista y combativa fueron ahí a reunirse con el presidente Alberto Fernández, y Alberto Fernández criticó los allanamientos contra organizaciones sociales porque hubo en simultáneo otras contra dirigentes de la Tupac Amaru, el movimiento de Milagros Sala en Jujuy, contra comedores y merenderos de Milagros Sala. Uno de los miembros de la corriente clasista y combativa, Esteban Castro, hizo declaraciones a la prensa que fueron declaraciones, ¿cómo decirlo? También floja de papeles, o sea, colocándose en el lugar de los perseguidos políticos. Y puede ser que las dos cosas sean reales. Atención, que haya una causa judicial con una inspiración, casi si se quiere, macrista, digamos, para perseguir a la corriente clasista y combativa. Pero la plata estaba. Véanlo. $50.000 se encontraron en un local de la corriente clasista y combativa. No sé, ¿vos lo contaste? No, yo no lo conté, lo dice la justicia, eso trascendió. Precisamente, No, tenemos un gran problema con la justicia, que siempre ataca a los pobres. Siempre ataca a los pobres. Entonces, a Brown nadie le dijo una palabra. Dijo el tipo que está... O sea que la harina, las cosas que vos comprás, que vos salís a comprar, o que cada uno de ustedes sale a comprar, te la remarca todos los días. Esa es la solución para la inflación. No hay ningún problema. ¿Sabés los miles de millones de dólares que se llevan esa gente? ¿Es normal que una agrupación, una organización piquetera, un merendero, un comedor tenga $50.000 en un local? ¿Qué sé yo si es normal? Yo no ando fijándome en la casa de nadie. Lo que te digo es que hay una animosidad contra los pobres, y yo lo que veo es una defensa siempre de los ricos. Nunca se preocupan porque los ricos se llevan tanta plata. La respuesta de Castro, insisto, dirigente de la corriente clasista y combativa, es un insulto a la inteligencia, muchachos. Si es un allanamiento a los pobres, ¿cómo explican que tiene $50.000? Para empezar a hablar. Es verdad que, como dice la corriente clasista y combativa, acá no se investigó porque está durmiendo el sueño de los justos en Comodoro Pi, y ya hasta el propio presidente Alberto Fernández intentó indignarse, pero vieron cómo es la cosa con Alberto, que Alberto levanta el dedo, se indigna y todo el mundo se le caga de risa. Bueno, Alberto se indignó en su momento con los manejos de cómo se fugó la plata del Fondo Monetario Internacional, que entraba por una puerta, salía por la otra para permitir la fuga de divisas, pero la causa en Comodoro Pi no se movió. ¿Sí? Y la tiene una jueza que fue inspirada, fue la única jueza federal que designó Macri, una jueza que dependía de Daniel, o sea, que amita, ¿cómo decirlo?, de inspiración de Daniel Angelici, un dirigente de la Unión Cívica Radical que se sabe que tiene mucho resorte judicial, además de haber sido el presidente de Boca. Todo eso se sabe. Pero una cosa no quita la verdad de la otra. Que hacían dirigentes de la corriente clasista y combativa, que se los llama los chinos, fíjense, porque vienen del viejo Partido Comunista Revolucionario, un partido de orientación maoísta, así como el Polo Obrero
es el brazo piquetero del trotskismo, ¿sí? La corriente clasista y combativa es el brazo piquetero del viejo Partido Comunista Revolucionario maoísta. El maoísmo no existe hoy por hoy ni en China, pero bueno, es lo que queda en la Argentina. Esta confesión de parte que hacen ellos, diciendo, bueno, vos lo contaste. No, muchachos, un poco de seriedad, no nos pueden tomar a todos nosotros por boludo. Ellos tienen que dar buenas explicaciones de por qué les encontraron 50.000 dólares en una casa de la tesorera de la corriente clasista y combativa. Esa plata, si es una plata presentable, digna, ¿por qué no la tienen bancarizada? ¿Por qué no la tienen declarada la corriente clasista y combativa? Debe tener una personería jurídica, debería estar bancarizado su dinero. ¿Por qué no lo pueden explicar? Porque es plata que desviaron. ¿Y de dónde la desviaron? ¿Cómo justifican ese dinero? ¿Para qué sirve ese dinero? No nos digan que le allanaron la casa a una pobre mujer. Era la tesorera de ellos. Los voceros de la corriente clasista y combativa dicen, no, eran los ahorros de toda una vida. Y si es tan hábil para ahorrar plata, ¿por qué no la pone en un banco? No cierra por ningún lado. La otra versión es que los 8 millones de pesos eran aportes voluntarios, ¿sí?, que hacía la gente a la corriente clasista y combativa. Y ahí volvemos a la cuestión de los aportes voluntarios. ¿Cuánto aporta? ¿Por qué no blanquean? ¿Por qué no los tienen en blanco esos aportes? El dato que me acaban de aportar hace un ratito es que en el allanamiento también encontraron registro de los planes y registro de quién aporta y por qué. Con lo cual lo van a poder llamar a cada uno de los aportantes y preguntarle, ¿usted lo hizo voluntariamente? ¿Lo hizo porque si no lo amenazaban con quitarle el plan? Porque así nació la causa. Hubo gente que en los tiempos de Carolina Stanley se presentó a la justicia y dijo, me extorsionan con que si no voy a las marchas me sacan el plan. Y a partir de ahí empezó la investigación que durante 2 años no tuvo movimiento. Y entonces se conocieron, empezó a haber escuchas telefónicas por pedido de la jueza, porque dicen que el fiscal que estaba interviniendo en el caso no le dio impulso a la causa, y ahora la jueza es la que pide los allanamientos. Pero si hubiera habido una persecución, y si la persecución fuera arbitraria, ¿sí?, cuando hacen los allanamientos no hubieran encontrado nada que no puedan presentar. El problema es que lo que encontraron en los allanamientos es muy incómodo. Es incómodo la cifra de 50.000 dólares, son incómodos los 8 millones de pesos, son incómodos los registros de cuánto ponía cada uno, y también es muy incómodo el celular que apareció escondido debajo de una baldosa. ¿Por qué esconde uno un celular debajo de una baldosa? ¿Qué era? ¿Qué había en ese celular? Ahora lo van a peritar y van a encontrar qué tipo de mensaje había.